Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante y para mí es un privilegio, para mí es un gozo poder tener a la profesora Marcela Guerrero, profesora licenciada, historiadora, egiptóloga, mexicanóloga, porque hace incalóloga por los incas, todo, los charrúa, todo sabe. No, todo, tantos títulos, no. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Muy bien, la verdad. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Acá me reintegro. ¿Hace cuánto profesora de historia. Tengo un temita con los profesores de historia. No me digas que el de mi hija sí que soy profesor de historia. No puede ser. Qué cosa ahora, educación pública. Pero bueno, estamos comenzando y bueno, profe, ¿cómo ha estado tanto tiempo? ¿Qué ha estudiado? Porque cada vez que le pregunto algo está haciendo una tesis de, por ejemplo, los dioses de cualquier lugar. Bueno, la profe los estudia de lo que sea. Dentro de poco nos dice cuáles son los dioses de Saturno. A eso le digo todo. No, he estado trabajando en la tesis de maestría, la misma tesis, que pasa que la tesis lleva por lo menos 2 años, y me queda todavía un montón para hacer. Wow. Y sobreviví un mes que fue re difícil, no estaba en la radio y no estaba justamente por eso, porque en julio tuve un montón de actividades. Una de esas era presentar un avance de la tesis en la Universidad Católica, que fue una actividad muy buena, me fue muy bien, preciosa, la verdad. Y que bueno, que es compartir, porque mi tesis me refiere a la presencia del protestantismo en la historia del país, en un periodo entre 1868 y 1878. Y bueno, entonces poder compartir ese avance de tesis en la Universidad Católica, porque claro, también cómo han cambiado los tiempos, porque el tema que yo estoy estudiando es de una época cuando católicos y protestantes se peleaban de una manera que y ahora poder tener este espacio de discusión y de comentarios y de sugerencias y de aportes, porque la verdad que en este espacio es un seminario interinstitucional e interreligioso también, en el que está integrado por gente que se ocupa de lo religioso. Bueno, yo de alguna manera, hay otros protestantes también, está el pastor Valdense que estuvo acá también, pero en su mayoría son más católicos porque las líneas católicas se dan y es más fuerte, más, ¿no? Claro, y además tienen más más respaldo, creo, ¿no? Hay más data que uno pueda. Claro, lo que pasa es que también por la misma historia del país y por el pasado colonial, católico y los archivos y todo lo demás, bueno, hay una presencia mayormente católica en la academia. Igual también en algunos lugares no está tan representado desde el punto de vista de la historia, pero se está haciendo un gran avance, porque hubo un tiempo en que en Uruguay no se estudiaba mucho la dimensión religiosa en la historia, y los historiadores católicos en ese sentido han aportado un montón. Y bueno, ahora es esta línea que yo estoy llevando adelante, es desde el protestantismo, cuál es nuestro aporte, o sea, cuál es el aporte, cuál es la visión protestante frente a temas, ¿no? ¿Y en qué lugares, profe, le toca investigar? Porque ahí está. Esa es una buena pregunta, claro. Ahí está usted, obviamente, con sus herramientas, ¿no? Claro, de historiador. ¿Qué me voy a...? Claro, está en la parte de historiadora, ¿no? Que es justamente la parte de investigación, ir a las fuentes, ir a los lugares. Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, porque claro... Porque en el catolicismo pueden ir a la iglesia, claro, ahí... claro, es más conocido capaz. Bueno, y hay un tema importantísimo. Bibliotecas. Ya que vos nombrás eso, porque ¿qué ocurre? Los pentecostales, por ejemplo, no tienen archivos, porque no registran. Entonces ahí tenemos un problema. Yo en una primera instancia quise hacer una tesis sobre el pentecostalismo, pero no me lo aceptaron porque no tenemos archivos. Me dije, ¿dónde vas a sacar la información? Preciso una masa documental. Es que claro, primero ya en el mundo el pentecostalismo es del siglo XX. Claro. Y en Uruguay hay una presencia fuerte de pentecostalismo y se podría hacer, pero requiere el uso de otras herramientas y no como en la academia todavía
todavía es un tema que apenas está llegando. A mí me aconsejaron que no hiciera pentecostalismo, sino que me fuera con el protestantismo más tradicional. Por eso yo estoy trabajando y les voy a contar los archivos evangélicos y metodistas protestantes que hay, y uno de ellos es el archivo metodista que está detrás de la iglesia de Constituyente, la iglesia metodista central. Hay un historiador, un médico que creó un archivo que es una maravilla, y es un archivo que está poco indagado, porque como hay pocos historiadores que han tocado estos temas. Bueno, yo ahí tengo la bendición de tener, tuve una compañera de la facultad que es pastora de la iglesia metodista, y bueno, y aparte está abierto, no está abierto todo el día, vos si querés ir tenés que contactarte y que te den una cita, y bueno, esos lugares se custodian mucho, porque ahí hay documentación del siglo XIX. Hay documentación muy valiosa para la historia, entonces es un placer para mí. Bueno, ahí un historiador pasa muchas horas en el archivo. También he podido, y es muy emocionante porque ver actas. Yo he visto actas firmadas por pastores del siglo XIX, he visto actas de bautismo, actas, es una experiencia muy hermosa. Ya el hecho de decir, bueno, estoy ante un documento de esta iglesia del siglo XIX, y también de la información que podemos sacar de ahí. Ese es uno de los archivos que tenemos en el que yo estoy trabajando, que es uno de los principales archivos para mí. Después, estos actores protestantes también, obviamente, estuvieron en la sociedad. Entonces busco, ¿dónde estuvieron? Por ejemplo, hay un pastor que tuvo una presencia muy grande en el Ateneo. Entonces, hay que buscar los archivos del Ateneo. Por ejemplo, los diarios de época, que muchos diarios están publicados en Anáfora. La Facultad de Comunicaciones los está digitalizando. Entonces, ahí busco diarios de época y digo, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Qué pasaba por ejemplo, con la reforma de Varela? ¿Qué dijeron los pastores cuando la ley de educación de 1877? Y ahí busco, por ejemplo. Entonces, esas son las herramientas, y ahí, bueno, tengo que analizar las fuentes, por ejemplo, que esas son fuentes primarias, ¿no? Los diarios de época, que algunos están en Anáfora, otros están en la Biblioteca Nacional, otros en la Biblioteca del Palacio Legislativo. Hay que buscar. Es un trabajito que te lleva, ¿no? Por eso lleva tanto tiempo. Y aparte que se tiene que hacer en base a un formato. O sea, yo hice en la maestría el seminario de tesis, ahora estoy esperando, por ejemplo, que me devuelvan la corrección del borrador del proyecto, y en base a eso la profesora me dice, bueno, arreglale esto, te falta esto. Hay que leer un montón. Primero, aparte de eso, hay que leer un montón de libros de otros que han escrito. Sí, claro. Entonces lleva, y bueno, entonces... Sí, para luego no ver que lo que vos estás presentando sea algo que ya se escribió. No digo que estés plagiando, o que no respete lo que otros escribieron, porque por ejemplo Caetano y Yemoná escribieron un libro muy conocido que se llama La secularización uruguaya. Entonces yo no puedo escribir algo sobre la secularización sin haber leído lo que ellos escribieron. Sí, para abordar otros aspectos. Claro, porque y tener en cuenta ese aporte. Entonces es muy hermoso, muy emocionante y muy cansador también. Sí, entonces a veces yo en julio presenté otro trabajo en la Universidad Católica que yo había hecho, también en el archivo, con fuentes de archivo, sobre el primer congreso de mujeres evangélicas que hubo en Uruguay. Eso estuvo bien interesante. Mirá. Cómo se organizaban las mujeres evangélicas por primera vez en nuestro país. Eso fue un trabajo muy lindo. Y es algo novedoso. Y novedoso, nunca también. Y ahí también fue una experiencia preciosa, porque en el archivo yo pude encontrar una carpeta completa en el que te decía, estaba todo, ¿viste? Los himnos que cantaron. Una hermana compuso un himno, ¿viste cómo se hace ahora cuando hay un evento especial, que de repente la banda de la iglesia canta? Bueno, había dúos, descubrí que había dúos en esa época en la iglesia, coros, y una hermana creó un himno especial sobre la participación de la mujer en la iglesia. Porque también, ¿sabés en base a qué yo hice ese trabajo? Porque yo me preguntaba, en esa época es que el feminismo estaba emergente, y yo decía, ¿y qué pasaba en la iglesia evangélica? Porque hay un feminismo católico, un feminismo liberal, y yo me preguntaba si había un feminismo evangélico. ¿Qué pasaba? Entonces ahí fui a buscar a las fuentes, saberlo encontrar, y fue un trabajo re lindo. Eso también lo presenté ahora. Después también presenté ahora en julio
otro trabajo en la Universidad de Montevideo sobre la presencia de los protestantes en la época colonial. Cómo, si estaban, si no estaban, de qué manera estaban. Entonces ese también fue un trabajo que fue una pequeña investigación que me falta mucho, a eso no lo tengo pronto para publicar, pero es como son muchas cosas. Entonces claro. Fue como, y después de todo eso me enfermé. Bueno, está. Además de eso. Porque le permite leer más todavía. Tenés más tiempo. Más o menos porque también a todo esto usted tiene grupos, claro, sí. Tiene trabajo, tiene grupos de liciales, entonces, ¿verdad? Claro, entonces y eso también lleva mucho tiempo. Liciales. Sí, liciales. ¿De qué año? Este año tengo chiquitos, bien chiquitos, pero no tengo octavos. Tengo los de séptimo, octavo no, y tengo quinto humanístico y derecho y economía, ingeniería y medicina. Quinto humanístico ya no existe, ¿no? Existe, sí. Todavía sí, y no han dicho nada que lo cambien. ¿No hay cambio? Todavía no. A lo que voy es que no es porque vos tenés séptimo, octavo y noveno, que era ciclo básico. Sí. Y lo que cambió fue cuarto. Sí, claro, lo que antes era cuarto cambió. Ahora sí, eso es décimo. Y después tenés. Tengo cuarto, no sé, pero sí, eso entró en la reforma. Y lo que es quinto quedó igual todavía, hasta ahora. Bien. No sabemos qué va a ocurrir. Bueno, sí, hay que esperar a ver si hay cambio de gobierno o si sigue igual. Igual si hay cambio de gobierno no creo que cambie mucho. Sí. Pero bueno, se van a ajustar algunas cosas, me parece. No sabemos, no se han pronunciado sobre lo que va a pasar con las orientaciones. Los chiquines que ahora están haciendo lo que antes era cuarto no saben qué van a hacer el año que viene porque no hay todavía indicación. Ay, Dios. Así que esperaremos todavía. Bueno, hoy el tema es las iglesias más antiguas, las iglesias o templos, catedrales más antiguas de cristianas, ¿no? Sí. Del mundo, o sea, más antiguas del mundo, ¿no? Sí. Yo tengo acá un listado que incluso hay algunas que se pueden visitar hoy en día, otras no, claro. ¿No? Desde Siria hasta Roma y Etiopía. Los primeros cristianos comenzaron a construir sus templos aún antes de que finalizaran la persecución de ellos, y algunos, a pesar de sufrir invasiones, terremotos o modificaciones, se mantienen en pie y conservan reliquias que son veneradas por millones. Claro, estamos teniendo en cuenta que se refieren en ese caso a iglesias que están bajo dominio católico, ¿no? Entonces, para el catolicismo, el espacio sagrado, ellos tienen otro concepto del espacio sagrado que no es el que manejan evangélicos, ¿no? O protestantes. Entonces, acá tengo una iglesia de Chora, Turquía. Sí. Yo sabía que cuando digamos eso va a sonar raro, pero es iglesia de Chora. De Chora. Es de Chora, por es algo. Iglesia bizantina, convertida en el siglo XVI. En mezquita, ¿no? Claro, porque lo que ocurría eso, que las iglesias antiguas, cuando quedaban bajo dominio árabe, las iglesias se convertían en mezquita. Cuando volvía, y a veces volvían a dominio católico y se permitía. Pero hay iglesias, por ejemplo, pasa con Santa Sofía, eso, fue iglesia, mezquita, iglesia, y hoy en día es como una especie de museo. Esta en particular es una iglesia bizantina muy antigua que se convirtió en el siglo XVI durante la ocupación otomana. Ha sido museo desde 1948, pero en la actualidad el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, derogó ese decreto que la consideraba un museo y la volvió a convertir en mezquita. Sí. En el interior hay mosaicos y frescos bizantinos. Claro. La iglesia de San Salvatore in Chora se encuentra a pocos kilómetros de las principales atracciones de Estambul. Claro, lo que ocurre con la mayoría de estas iglesias, que por general son católicas, porque se eliminan todos los símbolos cristianos, ¿no? Claro, durante el periodo, pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a estudiar, empiezan a encontrar, esto es del periodo musulmán, acá encontramos esto, este es del periodo, y cuando se hacen excavaciones encontrás como que hay ruinas sobre otras ruinas, o hay una pared, pero por ejemplo, ahora viene otra empresa y eso lo quita, o capaz que no lo quita, pero construye arriba, y luego dicen, hacen otra reforma, mira lo que estaba acá, mira este cuadro, lo que representaba, por ejemplo. Entonces ocurre que hay como edificaciones sobre edificaciones. Entonces, si nosotros pensamos cuál es la más antigua de todas, ¿cuál es la más antigua? Bueno, hay todo una discusión, porque claro,
todos quieren tener la iglesia más antigua. Y el que tiene la iglesia más antigua es como que, a ver, nosotros tenemos, porque imagínate que nosotros... Es como Claro. la discusión quién nació primero, si Peñarol o el Nacional, el famoso decanato. Claro, todos defendemos, ¿no? Y los de Nacional Claro. dicen lo de Nacional y los de Peñarol dicen lo de Peñarol. Y argumentan. Claro, con la diferencia de que Peñarol tiene su propia fecha de nacimiento y tiene su acta y todo, mientras el Nacional no, hay que creerles nomás. Tenemos que escuchar a una Pero Nacional que aún diga- así, claro, pero siempre se basan en el otro. El de Claro. Peñarol te dice, yo nací en tal fecha y punto. Y no tiene que andar... El otro tiene que desprestigiar al otro para ponderar que fue primero. Pero en el camino del medio está la gente que dice que Y el cuando primero uno- es Albion. Cuando- Albion es el primero. Claro, y bueno, y lo que tiene que cuando uno es un poco neutral, más desapasionado, que es lo que deberíamos hacer, nunca somos neutrales del todo, pero bueno, empezás a decir, bueno, y también hacerlo con un método, como decías vos, a ver, bueno, vamos a ver los documentos. ¿Qué Bueno, dicen? ¿cuál es la iglesia más antigua del mundo? Bueno, es una pregunta. ¿Cuál es la iglesia más difícil. antigua de Uruguay? Bueno, es un tema, el tema de la iglesia más antigua de Uruguay, eso sería otro programa, porque sería, esa ya nos metemos en otra. Yo tengo acá los datos, yo no sé si son los mismos. A ver qué tenemos. La iglesia más antigua del mundo, cuyos muros han resguardado a 233 papas, y que vio caer el Imperio Romano, es la Basílica de San Juan de Letrán. Sí, esa, bueno, es defendida justamente por el catolicismo como la iglesia más antigua, pero Ha sobrevivido hay a discusiones. atentados, bombardeos, saqueos, a los hinchas de Nacional también. Guardan en su interior reliquias de enorme valor de la tradición cristiana que cumplen 1700 años. Claro, porque ellos remontan su origen al siglo III o IV. Pero hay otra discusión. ¿cuál es? porque- Ahí está, los porque hinchas de Nacional ahí viene, queriendo... claro, ahí siempre va, que la el historia decanato. complica las cosas. Ahí va. Las cosas nunca, yo siempre digo, chiquilines, las respuestas en la historia nunca son sí o no. Nunca son, estoy seguro para siempre de esto. En realidad todo La verdad es la verdad. La realidad es muy compleja. Los datos son los datos. Y sí, pero no, a veces dijera Kafka, la verdad es una, pero tiene un rostro que va cambiando con la vida. Claro, A veces- los números no mienten, lo que mienten son los que hacen los números. Claro, o sea, claro, es una cuestión de interpretación también. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos, si vamos, alguien se preguntará, al principio de los tiempos, porque nosotros nuestra audiencia pensamos que es muy bíblica, si es evangélica, es bíblica, ¿no? Pensamos, capaz que no, capaz que otros hacen otras preguntas, pero si vamos al principio de los tiempos del cristianismo, ¿dónde se reunían los primeros cristianos? En casitas, habíamos Sí, dicho, ¿no? porque, claro, En Hechos de los Apóstoles claro, habla de en que las se casas, reunían en las porque casas. ellos tenían eligieron que era el templo. Los primeros cristianos eran galileos, eran judíos en su mayoría, se reunían en el templo, según vemos en los hechos, ellos se siguieron reuniendo en los templos, se reunían en las sinagogas y se reunían Pero en las sinagogas corrían el riesgo de que... Claro, cuando inmediatamente comienza la persecución. Claro, Y bueno. entonces, cuando ellos comienzan a hacer, se les prohíbe que comienza la diáspora había existido una diáspora judía y comienza una diáspora cristiana. Y ellos comienzan y se reúnen a escondidas, entonces no pueden levantar un edificio para reunirse a escondidas. Y no, porque aparte le estás diciendo a la gente que te persigue, vengan acá, que estamos acá. Claro. Tenían que reunirse en lugares secretos y eran casas. Las primeras iglesias fueron casas y tenemos que tenerlo eso bien claro. Las primeras iglesias fueron casas. Hay una que de los hallazgos arqueológicos, la que reivindica el lugar de más antigua, es la iglesia de Dura Europa, o Dura Europa se llama, que es una iglesia que fue una antigua vivienda, que también fue sinagoga, que los hallazgos arqueológicos datan del siglo III. Y esta era una casa de familia en el que parece que justamente en esta huida de los primeros cristianos, cuando comienzan a irse de Jerusalén, se reunían, y pudo haber sido incluso fundado por de los discípulos más antiguos. No decimos del siglo I, ya decimos, no, a veces los cristianos quisiéramos, a veces uno tiene la ilusión, la historia es difícil que se encuentre con, acá estoy segura, que pasaron 2000 años. Y pasaron persecuciones, pasaron incendios, pasaron un montón de cosas. Entonces hay que ser muy cuidadoso para afirmar las cosas, ¿no? Entonces este hallazgo arqueológico
son ruinas y bueno, y hay una iglesia ahí, o sea, hay paredes que están en pie, en el que hay una sala que, según los estudios que se han hecho, parece que eran 2 habitaciones que se derribó la pared del medio y se hizo una sala que tiene que mide 13 metros por 5 y que tiene una capacidad más o menos para 100 personas, y se piensa que ese lugar es la casa, la iglesia más antigua del mundo que se ha hallado hasta el momento. Ahí está esa sala, y también al lado hay un cuarto convertido en bautisterio. Entonces, claro, ¿dónde bautizaban? Al principio, como explica el Nuevo Testamento, bautizaba los recursos naturales, el Jordán, pudo haber sido el lago de Galilea, los lugares donde se podían, los recursos hídricos que tiene la tierra de Israel. Pero una vez que había persecución, había que hacer los bautismos en otros lugares. Y ahí que surge la idea de los bautisterios, un lugar donde se pudiera bautizar a estos nuevos cristianos. Ese lugar, Dura Europos, se encuentra en el actual, se encuentra actualmente en Siria. O sea, en ese momento era una provincia romana de Seleucia, y ahora eso es Siria. Y esta parece que fue la primera iglesia. También no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Bueno, me quedo con la Basílica de San Juan. Con la otra de Letrán. Bueno, lo que pasa es que esa tiene mucha pompa. Esa es la margentinera. Imagínate que 200 y pico de papas estuvieron ahí, y tiene un montón de reliquias. Yo creo que tiene más propaganda esa. La de Letrán tiene la advocación a Jesús el Salvador, y a San Juan Bautista, y a San Juan Evangelista, y es una iglesia más cool, diría yo, con mucha más Pero sin embargo, vos ves, yo estoy buscando en Google y todas te dicen, te pone San Juan de Letrán. Te pone San Juan de Letrán. Sí. ¿Cuáles son las iglesias más viejas del mundo? Por ejemplo, tengo acá iglesia del Dura Europos, que dijiste vos, en Siria, la iglesia de Chora, Turquía, Nuestra Señora María de Sion en Aksum, de Etiopía, monasterio de Santa María la Mayor Stavrovouni de Chipre, el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Bien, claro, esa es otra. Hay un montón. Yo elegí algunas para hoy, pero hay un montón. Y otra cosa, que también depende cómo uno haga la pregunta, porque ¿qué pasa? Si yo predigo ¿cuál fue el primer lugar de reunión? Bueno, en todo caso... Claro, es otra cosa. Acá estamos hablando de edificios. Estamos hablando de edificios. Entonces, claro, por eso capaz que aparece, porque como basílica esa que vos nombraste, claro, la de Letrán, se llama Archibasílica de San Salvador, no sé cuánto, de Letrán. Entonces, también tiene otro estatus. La iglesia de Dura Europa es una iglesia mucho más sencilla, y está en Siria también. Entonces, no es lo mismo estar en Siria que estar en Roma. Claro, habíamos hablado de cuál era la iglesia más antigua de Uruguay, y tenemos también la iglesia más antigua de América Latina. Pero ¿le parece contestar eso y meternos en más datos después de la pausa? Sí. Bien. Así hacemos el corte y luego venimos para saber. Obviamente está entre San Juan de Letrán, con esto. Depende, claro, porque si es basílica, la más antigua es San Juan de Letrán. Ahora claro, si es iglesia, pero cuando hablando de iglesia, de reunión, claro, más antiguo, hay que ir a tiempos bíblicos. Depende cómo hagamos la pregunta, y también cómo están hechas esas páginas, que están hechos, porque eso también, esas iglesias, en Roma hay los católicos mucho hacen turismo, peregrinación a 7 iglesias, claro, y esa es una de las primeras, sí, pero hay otras, y podemos nombrar algunas más que están afuera de Roma. Nos vamos a ir a la pausa, Colocho, y enseguida regresamos con más Falta Uno. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés. Seguimos adelante aquí en Cristianismo y Cultura, y estábamos hablando de las iglesias más antiguas del mundo, y habíamos hablado, bueno, está esa discusión
del decanato, con la de San Juan Letrán. Claro. Pero también tenemos que, lo vamos a ir estudiando un poquito, porque claro, una cosa es la catedral, otra cosa es una basílica. Entonces, claro, ¿cuál es la iglesia más antigua del mundo? Tiene algunas derivaciones, como por ejemplo, ¿cuál fue la primer catedral del mundo? Y nosotros, claro, una cosa es la catedral, porque el santuario cristiano más antiguo del mundo, en ostentar la categoría de catedral, está ubicado en el corazón de Armenia y se erige la catedral de Echmiadzin. Sí, a veces parece como Chimandrita, también sería Claro. una traducción más. Y bueno, una de las de lo que estábamos hablando, ¿cuál fue la iglesia más antigua de Latinoamérica? La tenía por acá, y espero que no se me vaya. Ahí va. Que es la Catedral de San Ildefonso de Yucatán. Obviamente y una de las cosas que nos decía el Colocho, es claro que la diferencia con la basílica, con la catedral, es que la basílica está dedicada a un santo. Tiene una advocación, todas las basílicas tienen una advocación. Por ejemplo, acá, esta catedral, por ejemplo, también es basílica, la de la primer catedral de Latinoamérica, porque está advocada a San Ildefonso y fue fundada en 1562. O sea que esta en particular tiene dos, es catedral y basílica, pero como dijiste, podés ser catedral y no ser basílica. Claro, la basílica tiene, o sea, lo que pasa es que el mundo católico, el universo católico, tiene toda una estructura, en cuanto a también referida a los edificios, el espacio sagrado, cómo ellos lo conciben es diferente que para la mentalidad evangélica, que bueno, el espacio sagrado no, y menos en la mentalidad pentecostal, más que nada yo creo que se basa en la mentalidad pentecostal en aquel texto que dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y se acabó la discusión. Claro, una cosa igual una cosa no quita la otra. Entiendo que se puede, no por eso sos más cristiano, por valorar, claro, porque también forma parte también del impacto cultural que vos tengas. Claro. Si bien está bueno, a mí me gusta el Jesús de las calles, pero también si tenés un lugar donde podés marcar presencia en la sociedad, también está bueno. Que estos son símbolos del transcurrir cristiano por el mundo. Ahí va. Porque por ejemplo esa iglesia de Dura Europa debe ser re emocionante. Está en un lugar que vos sabés que desde el siglo III se reunían los cristianos bajo persecución, porque uno dice, claro, las basílicas y todo son posteriores a cuando se acaba la persecución, ¿no? Claro. Que ya son iglesias levantadas en homenaje, o sea, en un momento en que el cristianismo ya tenía otros lugar en el mundo. Pero antes de que el cristianismo se hiciera legal, los cristianos ya buscaron formas de cómo reunirse, porque llegó un momento de que eran tantos que ya no entraban por las casas y que ya no tenían miedo de ser apresados. Claro. Entonces, ellos, ahora sí vamos. Ellos decían, claro, no tenían un lugar de reunión porque estaba prohibido, pero sí se encuentran estos hallazgos arqueológicos que, de acuerdo del punto de vista arqueológico, esta parece la más antigua, la de Dura Europa, porque es del siglo III y las otras son del siglo IV para adelante, las basílicas, porque la basílica es un edificio que se adapta en el mundo romano cuando el cristianismo triunfa en el imperio. El término basílica viene del griego, basilea es rey en griego, y era un lugar donde se impartía justicia en el mundo romano. Entonces era un lugar ostentoso, grande, incluso había un lugar para el emperador. Y los cristianos, cuando triunfan en el imperio, deciden, claro, ahora que han triunfado en el imperio y que el Imperio Romano les da todas estas facilidades y lo empieza a favorecer, ya en la época de Constantino manda a construir una cantidad de iglesias. Incluso lo que hacen estos emperadores, y Constantino lo hace muchas, esa iglesia de Letrán, que vos decís, Basílica de Letrán, es una donación de Constantino a la iglesia. Porque él piensa, era un palacio y él piensa que, parece, ¿no? Que él dice, bueno, es una donación, porque con estas cosas también a veces hay falsificaciones y cosas pero Constantino sí favoreció mucho a la iglesia y donó algunos lugares que eran suyos, de su propiedad, para la iglesia. Cuando el Estado romano comienza a favorecer a la iglesia, hace donaciones. Y también el emperador Constantino mandó construir
en la tierra de Israel, en aquellos lugares, por ejemplo, en el lugar del nacimiento de Jesús, mandó construir la Basílica de la Natividad, por ejemplo. Esa es una de las más antiguas también. Y otra iglesia que mandaron construir es la iglesia del Santo Sepulcro, que también ellos empezaron a buscar, pero ya hasta ahí estamos en el siglo IV. Es decir, ¿en qué lugares estuvo El Salvador? O sea que imagínense que este es un mundo impactado, porque era un mundo pagano, un mundo que venía del politeísmo, y de repente se encuentra con esta fe, ¿y quién es Jesús? ¿Y dónde vivió Jesús? Y comienza a ver, ¿dónde son los lugares sagrados? Y el emperador Constantino manda gente a Jerusalén, la manda a su propia madre, a Santa Elena, y también con el apoyo del primer historiador de la iglesia, que fue Eusebio de Cesarea, a buscar esos lugares. Y de ellos había un lugar que se señalaba como lugar del Gólgota, que es donde se construyó la iglesia del Santo Sepulcro, que esa iglesia existe hoy en día. Ahora, desde el siglo IV hasta ahora ha sufrido un montón de modificaciones. Pero para los católicos ese es el lugar de donde estuvo la tumba de Jesús. Si uno recorre el edificio, está el lugar donde murió, en la cruz, donde fue crucificado, y también el lugar donde fue sepultado. Ahí. Y ese es un edificio que tiene, cantidad de construcciones, una sobre otra, fue incendiado después, y también pasó, fíjense, 2000 años, en 1600 años, y desde que la primera construcción. Después, por eso digo, a mí me parece que esta de Europa, por lo menos desde el punto de vista arqueológico, parece la más acertada, hasta que no se haya otra. Esta también, en uno de los cuartos, tiene algunos frescos que seguramente son posteriores. Y las primeras representaciones de Jesús, que nosotros ya acá le habíamos dicho, que una de las primeras representaciones es Jesús como el buen pastor con una oveja sobre sus hombros. Esto aparece mucho, esta temática, en el arte cristiano, el arte paleocristiano. Y después la escenas bíblicas, la escena de curación del paralítico, Jesús caminando sobre el mar. Esto aparece acá. Y después, otra cosa que no me quiero olvidar también, hay otras que son ruinas, que no está la iglesia completa, que por ejemplo en Israel hay un lugar que se llama la casa de Pedro, que son ruinas. Vos ves para abajo y es como ves la estructura de una casa, y al lado de esa casa hay una sinagoga. Entonces parece que ese hubiera sido como un lugar certero de que Jesús hubiera estado ahí, porque Jesús iba a la sinagoga. Está la sinagoga y al lado están las ruinas de la casa de Pedro, es una casa de piedra, los muros son anchos, miden, no sé, como 60 centímetros o más cada muro, y ahí esa podría ser y ahí seguramente fue un lugar de reunión también la casa de Pedro. Pero sí, no un lugar donde quizás también se reunían los propios discípulos. Claro, es probable que sí. O por ejemplo en Hechos cuando ¿te acordás cuando Pedro estuvo preso y que vuelve, que aquella chica Rode le abre la puerta? Claro. O sea, eso era una casa. Y estaban orando justamente por la liberación. Y ahí estaban reunidos. Entonces, bueno, en realidad no podemos decir con certeza. Ahora, hay por eso en Israel otro lugar que se llama la iglesia de Megiddo, que son ruinas también, en el que ahí parece que hubo un espacio de reunión. Entonces tenemos la de Europa, como es un lugar que está de pie, que se puede visitar. Lo otro, la iglesia de Megiddo, son ruinas. Y luego, claro, si nosotros ponemos cuál es la basílica, y depende cómo hagamos la pregunta, si ponemos cuál es la basílica, ahí sí, claro, seguramente sea esa de... Por ejemplo, la de Letrán. Pero por ejemplo también está la iglesia más antigua de Uruguay, que es la iglesia matriz, pero no la de Montevideo, sino la del Santísimo Sacramento, o Basílica del Santísimo Sacramento, que está ubicada al costado de la Plaza de Armas en la ciudad de Colonia de Sacramento, departamento de Colonia. Seguramente cualquiera que haya hecho una visita por Colonia ha ido a visitarla, porque es una iglesia es la iglesia más antigua, que es iglesia, no es catedral, y obviamente se dice basílica porque está Basílica del Santísimo Sacramento. Un día vamos a le cuento, el día de construcción fue en 1680, reconstruida en 1830. Bueno, es una basílica menor.
Bueno. Es de la edad colonial, obviamente fue hecha fue originalmente en el año 1680, cuando los portugueses se metieron ilegalmente a tierras españolas, en ese momento de provincia oriental, y bueno, se mandaron y fundaron Colonia del Sacramento, claro, ¿no? Que es la primera ciudad colonial. Ahí va. Junto con la fundación de la ciudad, esta iglesia originalmente fue un modesto rancho. Y bueno, en el mismo año se levantó una iglesia hecha de paja y terrón. ¿Sí? Obviamente que se considera la más antigua del Uruguay, que fue reconstruida en varias ocasiones, ¿no? Más precisamente está en el barrio histórico de la ciudad, que es declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1995. Bueno, a ver cómo es, dirige o está bajo la supervisión de la diócesis de Mercedes. Y la advocación es del Santísimo Sacramento, por eso ahí va, es basílica, está bien. El es por Santísimo eso. Sacramento, claro. Así que bueno, obviamente por el Imperio Portugués. Bueno. ¿Sí? Así que no, pero pensé que ibas a seguir, no te quise. No, porque por ejemplo este edificio, como con pocos cambios, llega hasta nuestros días, es de las pocas cosas que quedan de la época colonial, ¿no? Se concretó entre 1808 y 1810, aprovechándose en buena parte de la construcción que ya existe, fue reconstruida por unos planos del arquitecto español Tomás Toribio, y así como mencionaba Darwin, fue alcanzada por un rayo y entonces... ¿Qué Darwin? A ver, debe ser Charles Darwin, ¿no? Sí, mira. Así como mencionaba Darwin, fue alcanzada por un rayo y entonces reconstruida nuevamente en 1836 y 1841, fecha que datan sus últimos muros restaurados. En 1976 se reconstruyeron las partes dañadas, dejándose a la vista todo lo que era original. Lo mismo que debe pasar con la Ciudadela, porque ¿no? Nosotros, cuando vos vas ahí, hay algunas partes que muestran el muro original. Yo tengo algunas fotos ahí, sí. La pared del altar estuvo recubierta en mármol y al ser derivada en una de sus restauraciones se descubre que en medio metro más atrás estaba la pared auténtica. El cáliz de hierro fundido sobre dorado, ubicado ahora sobre el altar, fue estandarte de la fachada exterior de la iglesia de 1841. Se conserva aún la pila bautismal que perteneciera a una de las primeras capillas allá por el año 1700, un altar español de madera, así como un crucifijo tallado por los indios de las misiones jesuíticas, la figura de San Francisco de Asís, junto con un trono del siglo XIX y un sagrario misionero luso-brasileño de Jacarandá, que engalan el templo delicadamente. En la pared lateral se pueden apreciar los distintos estilos de construcción, diferenciándose las paredes de piedra de estilo portugués de las de ladrillo estilo español. Obviamente ahí mucha mezcla, ¿no? Bueno, se conserva la concepción original de una sola nave flanqueada por capillas laterales con muros portugueses, y la fachada y las cúpulas azulejadas de campanario fueron recuperadas en 1957, y en esa recuperación del templo parroquial trabajaron los arquitectos José Terracarve, Antonio Craboto y Miguel Ángel Odriozola. El primero de los nombrados fue el director de la obra. A su alrededor se encuentra el cementerio. En épocas de restauración se extrajeron cantidades de restos. En las excavaciones realizadas recientemente aparecen al costado izquierdo del templo ruinas de los cimientos de lo que fuera la casa de los gobernadores. La que está junto a la iglesia eran edificios principales de la ciudad. Así que bueno, esto es obviamente, acá están las fuentes. Hay diócesis de Mercedes, comprende departamento de Colonia y Soriano. Y bueno, y claro, tenemos varias las cosas. diócesis nos siguen, claro, no, a veces no hay una diócesis por departamento, No, sino que claro. nos siguen las geografías y las divisiones políticas que nosotros vemos. Bueno, y yo quiero mandar saludos a Carlos, que está escuchando desde Tarariras. Bueno, un saludo para Carlos también. Esperemos aportar algo. Y siempre hay oyentes que uno se entera después al tiempo. Y bueno, así que un saludo a toda esa audiencia, a la que escribe y a la que no escribe.
bueno, que escuche, que valora el espacio. Este tema de también algo que quería decir de las construcciones, que claro, que por lo general las construcciones son justamente síntesis de que muestran el paso del tiempo. Entonces de repente, como veíamos recién, algo que de repente estaba en la fachada hoy está en otro lugar. O sea, los edificios, las construcciones difícilmente, o sea, con el paso del tiempo también sufren transformaciones, y entonces uno a veces va a un lugar o entra a una iglesia y te dicen, te pueden decir, esta es la más antigua, lo que sea, pero cuando uno empieza a estudiar, dice, a ver, no significa que sea igualita que como la vio Artigas a esa iglesia. La iglesia sufre transformaciones, como todas pasa con todos los edificios históricos. Te cuento también, así que la iglesia más antigua de Uruguay fue la de Colegial San Carmento. ¿Cuál fue la iglesia más antigua de Montevideo? Y es la de Iglesia de San Francisco de Asís, fundada en 1876, y la construcción fue hecha en 1724 por la Compañía de Jesús, el primer templo. Y bueno, también, claro, esas construcciones de repente, como vimos como el Santísimo Sacramento, serán construcciones de adobe. Está ahora está en el municipio B. Obviamente la diócesis es de Montevideo. El patrono es San Francisco de Asís. Acá tengo la fundación 1876. Hubo un derrumbe en 1863. Y bueno, a ver si no me dice bien en qué lugar. Por ejemplo, en 1975 fue declarada Monumento Histórico Nacional. En esta parroquia preserva diversos materiales y documentos históricos de diferentes personalidades de la historia nacional. Ejemplos de ellos son las actas matrimoniales de Giuseppe Garibaldi y la del bautismo de José Pedro Varela. Bueno, qué interesante. Mira. Claro. O sea, que las iglesias custodian algunos de esos documentos. Hoy en día ya están en otros archivos documentales, pero fueron por muchos años los que resguardaban todo un tesoro de información en el que uno tiene que ir a buscar muchos orígenes, y que es muy, muy valioso. Así que es muy interesante el tema. Capaz que alguien dirá, bueno, ¿y para qué será importante saber o no saber cuál es la más antigua? Pero es como valorar el camino que la iglesia, las huellas que la iglesia ha ido dejando en el transcurso de peregrinar por la historia. Y el impacto que tiene en este país, que supuestamente somos más ateos que católicos o cristianos, darnos cuenta de que para mí es un verso. Es un relato. País es muy, muy espiritual y muy creyente. No es agnóstico como te lo quieren pintar. Es todo un tema que justamente fue una cosa que se ha discutido en estos congresos, por ejemplo, de los que participé, el tema de cómo se hacen esas encuestas, y además de cómo es que te preguntan, porque eso, lo que hablábamos la otra vez, que si a un cristiano evangélico le preguntan si es religioso, le va a decir que no, y entonces ahí le ponen como ateo. Claro. En la encuesta, por ejemplo, depende cómo esté hecha la encuesta, y además que hay muchos cristianos que de repente no participan de la institución, pero no significa que no sean cristianos, que tienen otra vivencia de la fe. Entonces, es que sería mejor que la pregunta sea si crees en Dios o no, claro, para arrancar. Sí, que bueno, entonces hay toda una discusión de cómo es que se construyen los indicadores para hacer las encuestas y todo lo demás, pero sí, eso es muy discutible, y es interpretación de, bueno, hasta qué punto Uruguay es el país más ateo de América Latina. De repente hay como una suposición general de que eso ocurre, y bueno, pero por eso es importante que justamente si hay personas para los que les interesa la cultura cristiana, para los que es valioso, es importante apoyarlo, es importante que existan espacios en el que los cristianos puedan expresarse, puedan decir, a ver, sí, para mí esto es importante, porque si no es como que si no lo dicen, o sea, a ver, todos tienen derecho a expresar en qué creen que es importante para ellos, y bueno, en este sentido los medios de comunicación
son espacios donde la gente se puede manifestar y decir, no, para mí esto es importante, esto es mi historia, estos son mis raíces, esto es con lo que me siento identificado. Entonces, bueno, por ese lado intentamos siempre hacer esta columna. Profe, esta primera iglesia de San Francisco de Asís no es lo mismo que la parroquia de San Francisco de Asís, es distinta. La parroquia está en Belvedere, y esta, que es la iglesia de San Francisco de Asís en Ciudad Vieja, queda o estaba, no sé si en la calle Solís, entre 25 de Mayo y Cerrito, ¿sí? Solís 348, que comienza con la Compañía de Jesús, que construye el primer edificio religioso de Montevideo. Después estos se traspasarían a la pequeña capilla de los franciscanos, y bueno, el 2 de diciembre de 1840 es declarada finalmente como parroquia. Por aquellos tiempos, el vicario apostólico de Montevideo, ¿sabe quién era? Damaso Antonio Larrañaga, quien designó al padre Lorenzo Fernández como el primer cura párroco de esta iglesia. Esta parroquia había sido fundada por los jesuitas y se encontraba en las calles Piedras y Zavala. En ese tiempo se llamaba así, ahora quedó aparte hay nombres, a mí por ejemplo no son nombres de calles, ¿no? Pero cuando se inauguró la nueva nave central el 14 de diciembre de 1900, hubo una ceremonia con la presencia del arzobispo de Montevideo. En ese tiempo es Monseñor Mariano Soler. Por ejemplo, Mariano Soler es paralela a la calle de mi casa. Claro, pues es una figura en la historia del catolicismo y de la historia nacional, diría yo, una figura importantísima. Lo mismo que Damaso Antonio Larrañaga. ¿Qué liceo el Damaso Antonio Larrañaga? ¿Qué liceo? Una figura de enorme importancia. ¿Usted iría a dar clases en el Damaso Antonio Larrañaga? Yo iría donde me llamen. Mire que son bravos, ¿eh? Bueno, no sé cuánto aguantaría. Qué liceo politizado pero... ese. El Damaso era... No sé, imagínense tenerme a mí con 17 años, tenerme a mí de alumno. Bueno. No sé si podría. No, pero no serías atrevido, me imagino yo. Lo que pasa es que serías contestatario, pero no atrevido. No le aseguro nada porque en ese tiempo era otra persona. Así que imagínense. Habría que, no sé. No, pero sí estoy acostumbrada. Yo qué sé, yo voy donde tenga que ir. Y bueno, y uno a veces obviamente en algunos lugares se siente más cómodo que otro. Claro, y a esta altura uno ya puede elegir. Pero sí. Bueno. Bueno, profe, la vamos a dejar por acá. La verdad que interesante todo esto. Nos vamos a despedir con la canción del día, Colocho, si la tiene por ahí. ¿Cuál será la canción del día? Y no sé, ¿cuál va a ser la canción del día, Colocho? Hoy me estaba acordando cuando hicimos aquel espacio de los himnos y que poníamos el himno. Es verdad. ¿Te acordás? Que hoy me estaba acordando de eso. Bueno, y con con el tema del arte no tenemos cómo compartir algo más práctico, pero bueno. Nos vamos a ir con la canción del día y mañana regresamos con más Falta Uno. A ustedes les animamos a que nos puedan seguir en el canal de YouTube o en Twitch. En el canal de YouTube está en la lista de reproducción de Cristianismo y Cultura. Van a poder ver esto y también la columna de Hablemos de Historia, que ya vienen del año pasado, así que bueno, tienen pila de material para volver a ver y también escuchar. Nosotros nos reencontramos el día de mañana con más Falta Uno. Quédense que todavía hay más aquí en la radio 91.5.